es el director de la Oficina de Reclamaciones, ¿no?, de las Administraciones Territoriales y en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y va a impartir la ponencia sobre el derecho de acceso, lo que conocemos como transparencia pasiva, ¿no?, cuando los ciudadanos puedan hacer solicitudes de información a la propia Administración pública, ¿no? Por tanto, le doy la palabra ya a Gonzalo sin más dilaciones. Gracias. Gracias, Gemma. Pues gracias, Gemma, y gracias a la universidad por darme la oportunidad de estar hoy con vosotros. Bueno, permitidme que os tutee. Yo voy a hablar de la política de transparencia, de lo que es derecho de acceso y nada. Antes en la sesión de Ana creo que se han quedado las preguntas para después. Entonces, en principio, si tenéis alguna duda, pues lo podéis dejar para después. Pero bueno, si es una cosa así muy trascendente y que, en fin, que se aprovecha el momento, pues me podéis interrumpir. Pero bueno, como a Ana le queda alguna pregunta a lo mejor que teníais de antes, pues si queréis las contestamos al final. En esta primera diapositiva, pues, lo que quiero mostraros es que la transparencia en España se sustenta sobre dos pilares, ¿no? Uno, la publicidad activa, y otro, el derecho de acceso a la información pública. También se le llama a veces transparencia activa a la publicidad activa y transparencia pasiva al derecho de acceso. ¿Por qué se dice activa y pasiva? Pues la publicidad activa o transparencia activa es porque la propia administración pone, digamos, que abre las puertas de su actividad, de su casa, para que los ciudadanos conozcan lo que hace a través de la publicación en las páginas web o en las sedes electrónicas, mientras que la transparencia reactiva o pasiva lo que se produce es una intervención ciudadana en la que se solicita una determinada información. Y es la administración la que posteriormente, bueno, pues en contestación a esa solicitud, aporta la información que el ciudadano demanda. Por tanto, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Siempre se dice, aunque como todo este tipo de afirmaciones es más o menos debatible, que bueno, si cuanto más información pongas en publicidad activa, pues te puedes ahorrar más solicitudes de derecho de acceso de los ciudadanos. Si tú tienes una página web bien estructurada, con mucha información, pues el ciudadano es más fácil que acuda a ella y la consulte y bueno, vea satisfechas sus dudas y te pregunte bien. Eso es lo que dice la teoría, tampoco siempre es así, ¿no? Pero bueno, cuando muchas veces los ayuntamientos o los ministerios, pues a los que les ha llegado la política de transparencia como una función más de las muchas que tenían, cuando te dicen que no dan abasto con tantas solicitudes, pues una de las cosas que se les suele decir siempre es que fortalezcan la publicidad activa. La transparencia, estamos ahora prácticamente de aniversario, ¿no? Porque la transparencia en España empieza con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre del 2013, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. O sea que el otro día, el 9 de diciembre, que era el jueves pasado, si no me equivoco, pues la ley cumplió 8 años desde su aprobación y 7 desde su entrada en vigor, porque no sé si sabéis que la ley tuvo una vacatio legis de un año. No entró en vigor hasta el 9 de diciembre del 2014. ¿Y por qué fue así? Pues era una ley bastante innovadora en España, aunque luego ahora veréis que existían ya unos antecedentes que eran aplicables o semejantes a la política de transparencia, pero claro, era una ley, como os digo, bastante rompedora y luego requería mucha adaptación técnica, ¿no? Porque todo lo que es publicidad activa, que os comentaba antes, lo de publicar los organigramas de los ministerios, publicar los presupuestos, publicar las normas, publicar los inmuebles, etcétera, todo eso se requería un tiempo y crear toda una estructura técnica e informática, ¿no? Entonces, por eso se dio una vacatio legis de un año. Entonces, ahora mismo acabamos de cumplir ya 7 años desde que se aprobó la ley. Bueno, ahí tenéis.
Lo que dice el artículo, el derecho de acceso está basado en el artículo 105b de la Constitución española. Dice que todas las personas tienen derecho a acceder a información pública en los términos del 105b. El 105b de la Constitución lo que dice es que se puede acceder a la información que esté en los archivos de registros públicos, que la única limitación de la actividad de las personas y son secretos de Estado, etc. Como os decía antes, aunque la ley es muy rompedora, había una serie de supuestos de antecedentes de la transparencia. Por ejemplo, el 105b que os comentaba, la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, que a lo mejor os suena, que ya lleva tiempo derogada, ya establecía en su artículo 38 el derecho de acceso a los archivos, a la información contenida en los archivos y registros públicos. Si bien se hablaba de procedimientos ya concluidos y tenías que tener la condición de interesado. Bueno, es un antecedente de la ley de transparencia. También como más antecedentes del derecho de acceso está el tema del derecho al acceso a la información medioambiental de la ley 27/2006 y también algunos de los preceptos que recoge la ley 37/2007 de reutilización de la información en poder de las administraciones públicas. También hay otros temas de transparencia que se pueden citar como antecedentes, toda la normativa en materia contractual, la obligación de publicar los contratos, el perfil de todo lo que es la plataforma de contratación del sector público, en fin, todas estas prescripciones ya eran anteriores a la ley de transparencia y se puede considerar como antecedentes de esta ley. Pero bueno, la ley ya, digamos, dice en su exposición de motivos ni llena un vacío, no llena un vacío absoluto, sino que ya existían una serie de antecedentes. Lo que sucede es que la ley ya, digamos que va más allá de esos antecedentes más o menos dispersos que existían y ya configura, que son más o menos dudosas, pero bueno, una política pública ya de transparencia. Por lo menos esa es la aspiración que contiene la ley. El derecho de acceso, antes de entrar en el contenido, se debatió, cuando se estaba tramitando la ley, se debatió qué tipo de derecho debía ser el derecho de acceso a la información pública. Si debía ser considerado como un derecho fundamental o si bien era un derecho de configuración legal o un mero derecho administrativo. Aquí había dos posturas enfrentadas, uno de los que consideraban que debía derivarse del artículo 20 de la Constitución, que establece el derecho a recibir y difundir información veraz, o bien si procedía de otro artículo de la Constitución, en este caso el artículo 105. Al final, la tesis por la que se optó en España, por la que optó el legislador, fue la de que fuera un simple derecho de configuración legal y, por tanto, la ley es una ley ordinaria, ¿no? Si hubiera sido un derecho de carácter fundamental, pues habría sido una ley orgánica y bueno, pues habría tenido las protecciones que tiene un derecho fundamental, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el requisito que hubiera sido aprobado por ley orgánica y, por tanto, con una mayoría absoluta en el Parlamento, en el Congreso. Y, bueno, luego habría tenido también la particularidad de que no habría habido 19 leyes, no habría habido leyes autonómicas sobre transparencia como hay en la actualidad, ¿no? Porque la ley, al ser es una ley ordinaria, es una ley que se deriva del título competencial del 149.1.18 de las potestades de autoorganización de las administraciones y también del procedimiento administrativo. Como es legislación básica, existe luego un desarrollo por parte de las comunidades, una regulación específica en comunidades autónomas. En el momento actual, todas las comunidades autónomas tienen aprobadas sus propias leyes de transparencia, a excepción del País Vasco. El
País Vasco es la única comunidad autónoma que no tiene aprobada una ley de transparencia. Tuvo un proyecto de ley que estuvo muy avanzado en, ya no recuerdo cuándo fue las últimas elecciones del País Vasco, en el año 18, como consecuencia de la disolución de las Cortes del Parlamento, de la disolución del Parlamento Vasco, pues el proyecto de ley que había se retiró. Entonces, el País Vasco es la única ley que ahora mismo no, la única comunidad autónoma que no tiene ley. Eso no significa que no se aplique, porque la ley básica es aplicable en todo el territorio español, por tanto se le aplica la normativa básica del Estado y luego además las diputaciones forales vascas tienen su propia normativa y si no estoy equivocado, las normas forales tienen rango de ley. No penséis que los ciudadanos vascos están desamparados desde el punto de vista de transparencia, porque no es así, tienen su propio órgano garante de transparencia, tiene la ley básica y tiene la normativa de las diputaciones forales. Lo que no tienen todavía aprobada es una ley, aunque el otro día que tuvimos una reunión con los representantes de la comunidad autónoma nos dijeron que había un proyecto de ley que estaban con un anteproyecto para aprobarlo. Hay leyes, alguna ley de transparencia autonómica es anterior a la ley 19/2013, porque ya preveía, hablaban de transparencia, una ley del año 2006 de Galicia, otra ley de Baleares y todas las demás han venido como consecuencia de la ley estatal. Tanto Galicia como luego Baleares. Galicia dictó luego una nueva ley en el año 2016 y luego Baleares también ha ido dictando normas complementarias. Pero bueno, como os decía, todas las comunidades autónomas tienen su propia ley y muchas de ellas, eso lo veréis al final, que yo pensaba aportaros algunos datos estadísticos sobre la transparencia en España, hay varias comunidades autónomas que ya tienen sus órganos garantes, ¿no? Nosotros somos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal, conocemos pues, todo lo que es publicidad activa de la Administración General del Estado, derecho de acceso de la Administración General del Estado y el sector público estatal, y cada comunidad autónoma puede crear su propio órgano garante de transparencia. Y ahora mismo tienen creados, pues Galicia tiene su propio órgano de transparencia, el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Andalucía, Canarias, claro, si contando me salen 9, son 12, la Comunidad de Madrid, que lo ha creado recientemente, la Comunidad de Madrid es la que tiene una ley más reciente. Es una ley del año 19, la última ley en aprobarse, y tiene su propio consejo, el Consejo de Transparencia y Participación, que ha empezado a funcionar ya a pleno pulmón, por así decirlo, en noviembre de este año. Y me debe faltar alguna comunidad que ahora mismo no. Porque nosotros hemos estado tramitando las reclamaciones de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, más Ceuta y Melilla. ¿Vale? 8. Ahora va a entrar, se ha ido Madrid, ahora va a entrar Baleares, con lo cual bueno, cambiamos una comunidad muy grande por una pequeñita, pero vamos a tener 8. Y antes me faltaba mencionar, si no me equivoco, Castilla y León. ¿Vale? Castilla y León también tiene su propio órgano garante en materia de transparencia. La ley basa el derecho de acceso en el concepto de información pública. El concepto de información pública, como veis ahí, es un concepto muy amplio. El derecho de acceso a la información pública, aunque no es un derecho fundamental, es un derecho que ha sido calificado por la doctrina y los propios tribunales de justicia así lo han reconocido como un derecho de amplio espectro. Es un derecho que no tenga la condición de fundamental, es un derecho muy grande. Es un derecho muy grande, primero, porque no tiene ninguna limitación de carácter subjetivo. Es decir, cualquier persona podemos solicitar información a una administración pública o a una entidad obligada por la ley. La ley no establece ningún tipo de limitación. Dice, todas las personas tienen derecho de acceso a la información pública. O sea, no dice todos los ciudadanos españoles.
y dice todos los ciudadanos mayores de edad. No establece ninguna restricción en ese sentido. Alguna ley autonómica sí que lo ha hecho, y sí que habla de mayores de 16 años, pero la ley básica no establece ninguna limitación. Y pueden presentar una solicitud de derecho de acceso tanto una persona física como una persona jurídica. En general, la mayor parte de las solicitudes que nos llegan, de las solicitudes y que luego nos llegan a nosotros en forma de reclamación, son presentadas por personas físicas, pero también lo presentan personas jurídicas. Aproximadamente 1 de cada 4 lo presentan personas jurídicas. Y luego, bueno, hay alguna limitación más que luego veré, porque la ley lo que dice es que si existe ya alguna otra normativa que regula el derecho de acceso con carácter específico, pues ya ahí no entra en juego la ley de transparencia, sino esa legislación específica. Esto os lo comento fundamentalmente, bueno, aunque es un poco adelantarme, yo creo que tampoco está mal que os lo diga ya. Por ejemplo, si un concejal, un cargo electo de un ayuntamiento pide una información al alcalde, pues nosotros somos de la teoría de que, somos de la opinión de que existe su propia vía de acceso a través de la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, como para que se tramite una reclamación de un cargo electo, se tramite a través de esas vías específicas, no de la vía de transparencia de la Ley 19 de 2013. También os digo que ese no es un tema pacífico, porque, por ejemplo, hay algunas comunidades autónomas sí que están reconociendo el derecho de los cargos electos. Pero Cataluña sí que acepta que los cargos electos de los ayuntamientos catalanes puedan acudir a la GAIP, a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, y presentar una reclamación. Para nosotros, no. Es un tema que tampoco es pacífico. Nosotros creemos que con la ley en la mano no debemos tramitar reclamaciones cuando ya existe una normativa específica para que los cargos electos conozcan información del ayuntamiento. Pero bueno, también es verdad que la ley dice todas las personas. Ahí está. Si dice eso, se puede entender que se limita para un cargo electo. Tema, como os digo, es un tema debatible. Para nosotros, es verdad que la ley por un lado dice eso, pero también dice que cuando existe un procedimiento específico se debe utilizar ese procedimiento específico. Eso lo aplicamos, aparte de los cargos electos, en el acceso a los archivos y registros que tienen su propia normativa, el derecho a la información que se encuentra en la información de carácter catastral, la información de carácter medioambiental. Toda esa información tiene su propia normativa, con su procedimiento, con su forma de solicitar la información y con sus consecuencias jurídicas propias. Por esa razón nosotros entendemos que no debemos tramitar ese tipo de reclamaciones que acaban en una inadmisión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el derecho de acceso a la información pública es un derecho de amplio contenido que lo puede solicitar cualquier persona, y luego además, como tenéis ahí, el concepto de información pública, o sea, digamos, es un derecho de amplio espectro subjetivo y objetivo, porque la información pública es un concepto muy grande, muy amplio. Habla de contenidos o documentos. Seguramente cuando penséis en información pública, pues estaréis pensando en un informe, en un presupuesto, en un contrato. Siempre pensáis en una realidad física y en papel, ¿no? Bueno, papel, ya el papel no es lo que era, ¿no? Pero bueno, en formato digital, ¿no? Digamos, un documento PDF, Word, Excel, etcétera. Pero tenéis que pensar que es más amplio el concepto. Habla de documento o soporte. Y en ese sentido, pues por daros algún ejemplo concreto, pues yo, por ejemplo, yo llevo la parte del Consejo, la parte autonómica y local. Yo he tenido alguna solicitud en la cual lo que se solicitaba era la grabación de un pleno de un ayuntamiento, porque bueno, pues la persona que lo quería conocer se había enterado que se habían vertido determinadas opiniones contra un familiar suyo y quería ver el pleno del ayuntamiento completo para ver si se había dicho eso de un familiar. Tenéis ese ejemplo. Otro caso, así más o menos gracioso, era en un ayuntamiento de Extremadura, que salió el alcalde, según dijo la persona que reclamó, y
y dijo, está aquí esta persona, pues entonces no pienso contestarle a ninguna pregunta. Entonces, al parecer, el ofendido, por así decirlo, decía que esa información la había grabado los cámaras de la televisión autonómica y quería acceder al contenido de esa grabación. Otro ejemplo, un poco más serio, menos de chascarrillo, que os he contado, era, no sé si sabéis, que el salvamento marítimo, se graban las conversaciones que tiene Salvamento Marítimo con los buques que acuden al salvamento marítimo cuando hay un rescate en alta mar, en las aguas españolas, hay una grabación del buque solicitando el auxilio al salvamento marítimo. Entonces, se pidió la información de los contenidos de audio de esas llamadas que se habían recibido. Lo que quería que os quedara claro es que no solamente penséis en papel, en contratos, en informes, en presupuestos, en ese tipo de información más o menos convencional, sino que ir un poco más allá, tener en cuenta que puede ser cualquier grabación en soporte audiovisual o en soporte únicamente acústico o auditivo. Para que sea información pública, aparte de eso, pues tiene que estar en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, yo he tenido recientemente una solicitud, no sé si os acordáis, que salió en prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid había pasado el confinamiento en un hotel. No estaba en su casa, no estaba en hotel. Entonces, este mismo año nos entró una reclamación porque querían conocer las facturas que se habían pagado por la estancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en ese hotel. Entonces, la Comunidad de Madrid argumentó que eso lo había pagado Isabel Díaz Ayuso de su cartera, de su propio dinero, y bueno, pues, se entendió que ahí no era en el ejercicio de sus funciones. Es decir, yo soy el presidente del gobierno y me voy con un amigo mío y me tomo una cerveza por la noche, voy a comer a un sitio y lo pago con mi tarjeta, pues ahí digamos que ahí no soy presidente del gobierno, estoy en el ejercicio de mi cargo, estoy en el uso de mi libertad individual, ¿no? Entonces, en el caso que os comentaba de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nosotros entendimos que no había derecho a obtener esa información, no había derecho a acceder a esa información porque era una información de carácter privado que no era en el ejercicio de sus funciones. Pero, aunque pudiera trabajar, es verdad que decía la persona reclamante, ¿no? Pero si también estuvo trabajando allí, lo que vivía también trabajaba allí. Sí, hombre. Ahí nosotros entendimos que no era en el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, como veis, es un concepto bastante amplio. Tan amplio es que la propia ley y los tribunales de justicia así lo han dicho, digamos que la regla general es conceder el acceso. Tal y como está configurada la ley, la regla general es que el acceso sea la norma general, sea, digamos, lo habitual, es dar la información, salvo que exista un límite o una causa de inadmisión aplicable. Pero tú no la puedes invocar de una manera genérica, sino que lo tienes que explicar claramente por qué ese límite concurre, cuáles son las razones. Y eso lo han dicho los tribunales de justicia. Solamente se podrá limitar en casos concretos. Aquí tenéis en esta diapositiva, habla de los requisitos formales. La ley de transparencia está muy basada en un convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos. Es un convenio del año 2006 y este convenio lo que decía es que había que establecer un procedimiento administrativo para acceder a la información pública, pero que tenía que ser un procedimiento administrativo que tuviera el menor número de formalidades posible, para que fuera lo más ágil y, por un lado, lo más ágil y lo más rápido, y por otro lado,
que bueno, pues esa facilidad y esa agilidad no disuadiera a la gente que quería solicitar información, no le disuadiera de solicitar esa información. Y que no sea lo típico, bueno, pues pensad muchas veces en el, pues cuando pensáis en el acceso a la justicia, pues muchas veces decís, pues es que, claro, me voy a gastar más en el abogado y en el procurador y va a tardar 2 años en resolverse, que para eso no me merece la pena acudir a la justicia. Entonces, aquí estamos en vía administrativa, los casos, normalmente los trámites los procedimientos son más ágiles y son más rápidos, pero bueno, se quería que en ningún caso lo que se produjera era en fin, que tuviera un carácter disuasorio acudir a la administración para solicitar información si ponías unos requisitos complicados. Entonces, la ley pasa muy por encima, no dice, lo dice todo de manera muy genérica y estos son los requisitos. Lo único que dice es que se tiene que identificar, eso lógicamente no puede ser de otra manera, diciendo quién es la persona que solicita la información y concretando claramente qué información se solicita. Tiene que poner un contacto a efectos de comunicaciones, preferiblemente una dirección electrónica, indicar qué modo de acceso quiere para la información. Puedes querer la información en papel, puedes querer la información en soporte electrónico. La ley aboga porque la información se suministre a través de medios electrónicos, aunque puede darse el caso de que una información se solicite en papel. Tenéis que pensar, claro, muchas veces, a lo mejor es una información mía, pero claro, pues vivo en una ciudad muy grande y yo he estado toda mi vida en ministerios que nos quejemos, tienen unos medios más o menos, en fin, medios informáticos, etcétera, pero claro, tenéis que pensar que a lo mejor se está pidiendo, a mí me llega información de un planos que pide en un ayuntamiento, de unos planos de los años 60 o de hace muchos años, en los que no había, por supuesto no había ordenadores y luego a lo mejor no se ha digitalizado esa información. Pues esa información solo la puedes suministrar en soporte papel y a lo mejor ni siquiera tienes la facilidad de dar la información, sino que lo que puedes hacer es poner a disposición de la persona que lo solicita la documentación en el propio ayuntamiento. Entonces, pues, tú pides la información y el ayuntamiento dice, no, mire, yo no la tengo y si quiere usted venir a verla, pues puede venir de 10 a 12, de lunes a viernes en el sede del ayuntamiento. Lo habitual, como os digo, es que la información esté en soporte electrónico, pero no olvidéis que hay administraciones que tienen mayor dificultad de medios y que hay información que es más antigua y que a lo mejor no está todavía digitalizada. Y por último, os pongo ahí en interrogante lo de motivación, porque la ley no obliga a que se motive para qué quieres la información, ¿no? Puedes motivarlo, puedes explicarlo, pero la ley te dice claramente que la ausencia de motivación no puede suponer por sí la desestimación de la solicitud. Este tipo de cosas son bastante obvias, bastante claras, pero, bueno, pues no siempre se cumple. Por ejemplo, nosotros tuvimos una reclamación de una persona que lo único que nos llegó una carta y nos ponía la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid no ha atendido a la petición que les había formulado. Luego, intervención del Consejo. Venía una carta así, con un nombre de una persona, pero no teníamos ni la dirección de correo postal, ni una dirección de correo electrónico, ni teníamos la solicitud que esa persona había formulado. No teníamos ni el DNI para buscarlo. Además, tenía un nombre bastante convencional, porque no es que tuvieras los apellidos, a lo mejor pudieras... Nada. Lo único que teníamos era eso. Claro, si tienes eso, no puedes tramitar una reclamación, porque no tienes... Primero, no teníamos la solicitud, no sabíamos esa persona qué es lo que había pedido y tampoco teníamos un medio de contactar con él, porque no el nombre, no teníamos un medio de contactar con él, con lo cual aquella reclamación pues nunca se llegó a tramitar. Eso es un caso excepcional, pero bueno, se ha producido. Y más excepcional fue cuando ese señor luego acudió a los tribunales de justicia para
presentó un recurso contencioso administrativo contra nosotros. Nosotros queríamos, lógicamente, tramitar la reclamación, pero es que no teníamos medios para hacerlo. Y el señor luego recurrió ante los tribunales de justicia, que afortunadamente pues, dictaron auto de sobreseimiento porque aquello no podía tirar hacia adelante. Nosotros, para que no penséis que no hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, nos dirigimos a la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid para preguntar si tenían alguna solicitud de esta persona para poder identificarlo y tener más información, primero de lo que pedía y luego de quién era esta persona y cómo podíamos contactar con él. Y a la Agencia de la Vivienda no le constaba tampoco ninguna petición. Pero bueno, lo normal es que las peticiones se formulen de una manera, en fin, concreta, con un nombre y apellidos, con una dirección de contacto a efectos de comunicaciones y que se concrete la información. Si la información no se concreta, la ley da un plazo de 10 días para que se diga la información, porque muchas veces, pues a lo mejor el ciudadano por desconocimiento o por la razón que sea, a lo mejor dice toda la información. Siempre es mejor para la administración, pues es más fácil buscar una información más concreta que no tener que buscar de toda una información cuál es la que exactamente quiere esa persona. Pero bueno, lo que quiero que os quede claro es que requisitos formales mínimos y es un procedimiento administrativo más o menos convencional. Antes os decía que es un derecho de amplio contenido que solamente se puede limitar en unos casos determinados. La ley establece en su artículo 14 cuáles son esos límites que cabe invocar por parte de la Administración para no conceder el acceso a determinada información. La ley establece los límites en el artículo 14 y en el artículo 15. El artículo 14 lo que dice es que la información podrá limitarse en estos supuestos. El artículo 15, digamos que el artículo 15 se refiere a los datos de carácter personal. Ahí ya no es un tema de... ahí ya no hay una potestad de la Administración de apreciar esos límites, sino que si existen esos límites, se tiene que aplicar lo que dice el artículo 15, que luego veremos. Pero con el artículo 14 es una aplicación potestativa y es una aplicación que además tiene que justificarse claramente. O sea, no vale simplemente decir no proporciono la información porque porque afecta a la seguridad nacional del país. Hay que justificar claramente por qué concurre ese límite, ¿no? Los tribunales de justicia lo han dicho claramente, que se tiene que justificar, ¿no? Porque, como os decía, la ley establece que el carácter general, la regla general es que la información, que se concede el acceso a la información, y los límites son la excepción a esta regla general. Los límites, cuando se estaba debatiendo la ley, fueron criticados por algunos sectores, considerando que eran excesivos. Yo os diré que estos límites son exactamente los mismos que los que están en el convenio de acceso a los documentos públicos del Consejo de Europa, que son límites más o menos, luego lo veréis, tengo otra diapositiva, son límites que son los habituales que hay en los países de nuestro entorno. Yo creo que tiene sentido que existan. Ahora bien, lo que no se puede hacer tampoco, como os decía antes, es un abuso de la invocación de estos límites. También os diré, contradiciendo lo que os acabo de comentar, que en su día, en esta legislatura, no, en la anterior, hubo una propuesta había una proposición de ley del Congreso, del Grupo Ciudadanos, que planteaba la modificación de la Ley de Transparencia y suprimía los límites. Mantenía los límites de los datos de carácter personal, pero todo lo demás, y los secretos oficiales, todo lo demás, se tenía que dar la información. Suprimía los límites. Pero bueno, aquella proposición no de ley no llegó a salir adelante, con lo cual, digamos que queda como un dato histórico, pero no tiene ahora mismo ninguna trascendencia. Y en la trascendencia, lo que es ahora mismo vigente es esto.
estos límites. Ahí los tenéis. Yo os voy a ir, para hacerlo un poquito más atractivo, pues voy a ir dando ejemplos de cuándo se han invocado estos límites, para que bueno, pues, os hagáis una idea de casos concretos en los que estos límites se han invocado por parte de la Administración. Por ejemplo, la seguridad nacional. Una solicitud de acceso que hubo, se pedía los datos de los lugares por los que donde había habido mayores violaciones del espacio marítimo español y del espacio aéreo. Se quería conocer los lugares donde se habían producido mayores violaciones de esos espacios, ¿no? Entonces, el Ministerio invocó el límite de la seguridad nacional. Claro, si tú te enteras de que al final todas las violaciones del espacio marítimo tienen lugar, esto me lo estoy inventando, en Algeciras, ¿dónde estás? Digamos que estás dando como una pista de cuáles los flancos débiles de las fronteras españolas, o en Andorra. Bueno, no sé. O sea, no son ejemplos exactos, pero bueno, yo creo que sirve para haceros ideas. Eso se invocó por parte del Ministerio. Este es un caso de seguridad nacional. Otro caso de seguridad nacional que se ha invocado es, por ejemplo, los viajes del presidente del Gobierno de este y también del anterior, que se solicitó información sobre el uso del Falcon y los helicópteros del Ejército para hacer los desplazamientos del presidente del Gobierno. Pues se solicitó información sobre el número de desplazamientos que se había hecho y sobre los lugares a los que los destinos a los que se había dirigido pues el avión y los medios aéreos que se ponen a disposición del presidente del Gobierno. Ahí se invocó la seguridad nacional. Nosotros entendimos que ahí no resultaba aplicable la seguridad nacional, porque son viajes que ya se han producido. Es un poco absurdo decir que no puedes decir que el presidente del Gobierno ha ido en Falcon a Castilla y León, a Valladolid, si luego salió en prensa que el presidente del Gobierno participó en un mitin o tuvo una reunión, etcétera. Lo que decían es que se podía conocer los movimientos del presidente del Gobierno y que afectaban la seguridad, porque se podía trazar un seguimiento de cómo es la forma de producirse los desplazamientos. Hombre, algo de eso puede haber, pero si ya tú sabes dónde ha estado, porque en la propia página web de la Moncloa te sale dónde se desplaza el presidente del Gobierno, pues no parece que puedas aplicar el límite de la seguridad nacional. En otros casos, tenéis que tener en cuenta también que hay veces que los límites son un poquito... hay límites que son muy claros, pero hay veces que están entre uno y otro. Por ejemplo, el límite de la defensa que tenéis ahí, pues en un viaje del presidente del Gobierno, esto no me acuerdo si era el actual o el anterior, de qué personas le habían acompañado en un viaje de desplazamiento a Cuba, ¿no? Hablaban del límite de la defensa. Bueno, pues el límite de la defensa o el límite de la seguridad nacional. Hombre, ahí tampoco nosotros consideramos que era aplicable ese límite, porque igual había salido en los medios de comunicación, había salido que el presidente del Gobierno había ido con el ministro, con este ministro y aquella otra ministra, con los secretarios de Estado, en fin, la información ya salía más o menos desperdigada. Tampoco nos parecía que fuera aplicable el límite de defensa. Sí que entendimos que el límite de defensa era aplicable porque pedían información de los contratos de defensa que se habían firmado al suministro de material armamentístico a Estados Unidos y a Arabia Saudí, etc. Ahí sí que entendimos que resultaba aplicable el límite de la defensa, ¿no? A ver, como todo límite y como todo lo que tenga que ver con el derecho, pues todo es opinable y todo es debatible y uno puede tener una opinión, otro puede tener otra. En fin, ya lo veréis. Bueno, no sé vuestra relación con el derecho, pero bueno, el derecho todo es opinable. Muchas veces sí que puedes estar a lo mejor
muy convencido de una cosa y otras veces que, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo de los límites, pues no siempre es tan fácil. A lo mejor alguno de estos límites que yo os he dicho que no entendimos que resultaban aplicables, a vosotros sí que os lo parece. Por ejemplo, las relaciones exteriores. Con la exhumación de Franco se pidió la información de las cartas que se habían intercambiado entre el Gobierno de España y la Santa Sede, con motivo de la exhumación de los restos de Franco. Entonces, el Ministerio de Presidencia dijo que no podía darse esa información porque afectaba a las relaciones exteriores, porque el Vaticano es un Estado soberano y eso podía comprometer pues, las relaciones de confianza, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Aquí pues volvió a pasar un poco lo mismo que os comentaba antes. Esas cartas ya salieron en algún momento, en algún medio de comunicación, ya salieron las cartas. A lo mejor no eran las cartas, digamos, puño y letra, pero sí que el contenido general. El Vaticano lo había publicado. Pero tampoco tenía mucho sentido decir que eso afectaba a las relaciones exteriores cuando ya se había publicado la información. En cambio, sí que entendimos que era aplicable cuando vino la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se le dio toda una información sobre lo que había pasado en Cataluña con motivo del 1 de octubre de 2017. Ahí sí que entendimos que las relaciones exteriores estaban afectadas, ¿no? Porque, en fin, si tú das una información a un Estado y, en fin, luego basado, bueno, un Estado, en este caso no era un Estado, era una organización internacional, y luego, en fin, luego desvelas esa información, pues hombre, estás, digamos, dando más información de la que la mera, en fin, está revelando ya un poco detalles de relación entre iguales o entre un Estado y una organización internacional, en fin, y eso ya sí que considerábamos que iba más allá de lo que era el espíritu de la transparencia, ¿no? Un espíritu que siempre tiene que estar basado en la rendición de cuentas. Es decir, el espíritu que guía la ley de transparencia es lo que dice el preámbulo. Que se conozca cómo se toman las decisiones públicas, cómo se gestionan los fondos públicos y cómo se toman las decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos, ¿no? Ese tiene que ser el espíritu. Entonces, si hay una información que verdaderamente responde a esa información y justifica cómo se ha tomado una decisión pública, pues por lo menos hay un interés público, ¿no? Por lo menos hay un interés público. Porque hay veces que a lo mejor ni siquiera hay ese interés público, entonces ya pues no tienes que entender, no tienes que pasar a analizar esos límites, ¿no? La seguridad pública, ¿qué ejemplo tuvimos? Pues había una persona que reclamó ante nosotros, quería conocer todas las instrucciones que se daban en materia de seguridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como consecuencia de la convocatoria de manifestaciones y cómo tienen que actuar los policías, ¿no? Ahí nosotros, el Ministerio entendió que había un tema de seguridad pública y nosotros pues aceptamos que sí que se podía dar que sí que se podía invocar ese límite y no para no dar la información. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. ¿Cuándo se entiende que concurre este límite? A ver, tenéis que tener en cuenta que la ley es más o menos nueva, que ya hayan pasado 7 u 8 años. Todo esto son, pues, muchos de ellos, conceptos jurídicos indeterminados. No hay tampoco una doctrina universitaria desarrollada sobre estos límites, con lo cual ha habido que irlos definiendo a medida que íbamos aplicando la ley. Tenéis que tener en cuenta también que no había precedentes judiciales, porque la ley es una ley nueva, entonces muchos de estos conceptos todavía no están definidos. Entonces los hemos tenido que ir definiendo nosotros a través de nuestras resoluciones, con las reclamaciones que nos llegan en derecho de acceso, con el complemento no porque tenga carácter secundario, sino porque son más las resoluciones que nosotros
dictamos en materia de derecho de acceso que lo que hacen los tribunales, por eso digo con el complemento de los tribunales de justicia. Entonces, ¿cuándo hemos entendido que resultaba invocable este límite? Cuando verdaderamente se estaba llevando a cabo esta investigación de sanción. Es decir, si ya se ha sancionado, si ya ha existido todo un procedimiento administrativo, que ya se ha dictado una resolución, no tiene sentido invocar este límite. Esto tiene sentido cuando tú tienes una información que has preparado con motivo de una investigación y la vas a llevar a cabo. Si la revelas antes, pues ya saldría en los medios de comunicación y, digamos, eso ya podría condicionar la decisión que tú fueras a tomar. Y si ya se sabe toda la información y tal, pues ya empezaría el periódico, el medio de comunicación de este signo, el medio de comunicación de este otro. Entraríamos ya en un tema de opinión pública o un tema de utilización política que podría condicionar el resultado. Dices, hombre, ¿cómo voy a decir ahora que no voy a sancionar a la petrolera no sé qué si ya, en fin, si ya salieron los medios de comunicación, si ya todo el mundo dice que es que hay que sancionarla? ¿Cómo no voy a venir yo ahora y decir, no hay sanción? Por ejemplo, nosotros hemos tenido hace poco, yo en mi área, era una sanción que se había impuesto a una tabacalera por tema de publicidad en los medios y entonces, bueno, yo esto lo he sabido ahora, la sanción la impone el Ministerio de Economía a través del Comisionado de Tabacos, pero digamos que toda la instrucción y la propuesta corresponde a la Comunidad Autónoma. Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid elevó la información al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía realmente sancionó a la tabacalera. Ese tema acabó en los tribunales y al final pues los tribunales dieron la razón a la tabacalera, además era una multa importante. Pues una de la información que pidió, que llegó a nosotros, en forma de reclamación, se había pedido en una sentencia, la sentencia de la Audiencia Nacional, se hablaba de un informe de la Dirección General de Salud Pública o de Sanidad, perdona, no recuerdo el nombre, si es Salud Pública o Sanidad de la Comunidad de Madrid, un informe que había emitido en relación con esta propuesta de imponer una sanción a la tabacalera. Entonces, pedían ese informe y la Comunidad de Madrid pues, dijo que no lo daba por el tema de la prevención, investigación y sanción. Nosotros consideramos que ese límite no era aplicable porque la sanción ya se había producido y además la tabacalera, pues ya la propia tabacalera había difundido que había sido sancionada y que posteriormente los tribunales de justicia habían dictaminado, habían resuelto en contra de esa sanción. No tenía sentido pensar que ni intervenía, impedía la sanción o la tramitación del procedimiento cuando ya se había producido y tampoco que se producía un perjuicio para el buen nombre de la tabacalera cuando la propia tabacalera ya había dicho que había sido sancionada y posteriormente levantado, por así decirlo, esa sanción por los tribunales, con lo cual no resultaba aplicable. Bastante similar es el caso del siguiente límite, el límite de la igualdad de las partes en los procesos judiciales de la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, no sé si recordáis, triste y tremendo recuerdo para todos, el accidente del tren en Santiago, aquel que iba a Santiago de Compostela hace unos años y que descarriló y murieron muchas personas. Pues una de las... se pidió información sobre pues, las inspecciones que se habían realizado en esa vía, etc. El Ministerio de Fomento dijo que no lo podía dar porque condicionaba la igualdad de las partes en el proceso judicial. Aquí lo que nosotros hemos dicho, porque venía ya de la normativa europea, del convenio europea, porque es el Consejo de Europa, no penséis en la Unión Europea, el convenio que os comentaba antes de acceso a los documentos públicos dice que el límite, como os decía antes, este límite existe ya en ese convenio, solamente resulta aplicable cuando se trate de documentos que han sido elaborados ex professo para ese procedimiento judicial. En el caso del accidente de tren, esos documentos no habían sido elaborados ex professo para el procedimiento judicial. O sea, esos documentos ya existían. Otra cosa es que tú luego los recopiles y lo des al juzgado.
pero son documentos que ya existen. O sea, aquí este límite solamente es aplicable cuando la estrategia de una de las partes se puede ver perjudicada si la otra conoce la información. Bueno, si tú conoces ya la información, ya sabes lo que va a decir, etcétera, pues ya tienes, digamos, la estrategia judicial, la estrategia procesal ya la tienes definida. Pero solamente en el caso de que sean documentos elaborados ex proceso. Si son documentos que forman parte de un procedimiento judicial, de un proceso judicial, pero son anteriores, pues no resultan aplicables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que se parecen un poco. Es decir, si en un caso era el caso de la sanción, si ya ha sido impuesta la sanción y el procedimiento terminado, es aplicable. En este caso, el procedimiento no es que haya concluido, puede estar abierto, pero si son documentos que ya existían anteriormente, no resulta aplicable este límite. Parte ahí, y aquí sí que me refiero a europeo en el sentido de un poco equivalente a comunitario, sí que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tema del acceso a información en procedimientos judiciales y que afecte la tutela judicial efectiva. Con lo cual, ahí nosotros no solamente hemos tenido el soporte de lo que decía el Convenio Europeo de acceso a los documentos públicos, sino también la propia jurisprudencia comunitaria. Bueno, teníamos, digamos, una base sobre la cual centrar nuestras resoluciones y asentar nuestras resoluciones. Lo mismo en las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Aquí hemos tenido también el caso de se pedían todas las inspecciones que hubiera realizado el Ministerio de Fomento sobre los pasos, sobre los túneles, no, sobre los puentes y pasos a nivel de las carreteras. También se dijo que bueno, pues, afectaba a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Por daros un ejemplo de casos concretos. Los intereses económicos y comerciales. Este es uno de los pocos casos en los cuales nosotros hemos dictado un criterio interpretativo sobre un límite. ¿Vale? La ley dice que el Consejo de Transparencia tiene la facultad de interpretación de la ley de transparencia y que al efecto puede dictar criterios interpretativos que sirvan a los ministerios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a la Universidad Complutense de Madrid, para aplicar la ley, para aplicar los límites. De los intereses económicos y comerciales, si tenéis interés, es el único, si no me equivoco, es el único límite que establece la ley en el que hemos entrado a regularlo, porque era un límite que se invocaba con mucha frecuencia por parte de las entidades obligadas por la ley de transparencia para no dar la información. Entonces, pues, por ejemplo, intereses económicos y comerciales, ¿cuándo ha habido invocación de este límite? Pues, a ver, en algún caso, por ejemplo, en La Rioja se licitó una licitación pública para el servicio de ambulancias en el territorio de La Rioja. Entonces resultó adjudicataria, ganó el concurso una empresa, entonces alguien de un sindicato pidió cuáles eran las mejoras que había introducido esa empresa y que bueno, había justificado, entre otras cosas, bueno, había servido para que fuera adjudicataria de esa licitación. Se invocó que dar esa información afectaba a los intereses económicos y comerciales. También se ha dicho que afectaba a los intereses económicos y comerciales, por ejemplo, los precios, la definición de los precios de los medicamentos por parte de los ministerios y a través de los distintos laboratorios. Esos son casos reales. Otro caso que teníamos era el de cuánto costaba pañales para personas mayores
que había habido una licitación en Castilla-La Mancha, entonces había habido varios lotes y querían conocer las ofertas que habían dado, coste era el suministro en hospitales públicos y en residencias públicas de Castilla-La Mancha, contar con esos pañales para personas, para adultos, pues cuánto costaba dar esa y proporcionar, suministrar ese suministro, ¿no? Ese sería otro ejemplo de intereses económicos y comerciales. Ha habido muchos. Este es un límite bastante invocado. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que no vale la indicación genérica, sino que tienes que explicar por qué eso afecta a los intereses económicos y comerciales de una determinada empresa y en qué medida, ¿no? No vale una aplicación genérica, ¿vale? Esto también hay que vincularlo con el secreto comercial, en fin. Es un límite bastante complejo. Si tenéis interés, en la página web del Consejo tenéis más información sobre este límite. Ahí tenéis secreto profesional, propiedad intelectual. Ya que estamos en la universidad, por ejemplo, el límite de la propiedad intelectual se planteó por parte de una persona quería acceder a una tesis doctoral de otra persona. Que decía que la había copiado, etc. Las cosas que pasan. Entonces, la universidad pues, no dio acceso a la información porque las tesis doctorales están protegidas también por la propiedad intelectual. Es un caso real y los tribunales de justicia, por lo menos en primera instancia, dieron la razón en el sentido de no conceder el acceso a una tesis doctoral. A mí, particularmente, pues, tampoco entiendo, porque además, bueno, este era un caso en el que el autor de la tesis dijo que no concedía el acceso, o sea, que no aceptaba que se diera una copia de su tesis doctoral, pero iba más allá, decía que tampoco accedía a que se consultara, se fuera a la universidad y se consultara in situ la tesis doctoral, que simplemente constaba en la universidad como prueba de que en su momento él había hecho ese trabajo, se había presentado, pero no accedía a que alguien pudiera consultarla in situ, que pudiera ir a la universidad y le dije, mira, esta es la tesis. A mí particularmente me parece un poco excesivo, aparte de que no entiendo, pues lo sabéis mejor vosotros, pues a lo mejor la gente de la universidad se supone que la tesis doctoral lo que quieres es que se conozca lo que has dicho, ¿no? Y es el público conocimiento, ¿no? Compartir conocimiento, ¿no? Como os digo, todo siempre es debatible, todo siempre es opinable. A mi modo de ver, me parece un exceso de celo por parte de los tribunales que dijeran que no se puede acceder a una tesis doctoral. Sobre todo porque había varios casos. Uno del caso de esta persona que decía que no se podía acceder y otro era una persona que ni siquiera había contestado. Porque en un caso sí que le dimos audiencia a la persona para que dijera si tenía algún problema en que se accediera a la información y dijo eso que os he comentado, que no quería que se accediera y la otra persona no dijo nada, ¿no? Si no dices nada, no es que sea un concepto muy jurídico, pero el principio del que calla otorga que comentamos en la vida informal, ¿no? Pero bueno, que sepáis que ha habido casos en los que los tribunales han admitido que la propiedad intelectual resulta invocable en los supuestos de acceso a tesis doctorales. La garantía de la confidencialidad del secreto requerido en el proceso de toma de decisión. Aquí se parece un poco al tema de que comentaba antes de la investigación y sanción de los ilícitos penales. Es decir, si ya la decisión ha sido tomada, pues ya no tiene sentido hablar de confidencialidad. Por mucho que fuera confidencial durante la tramitación de un procedimiento disciplinario, etcétera, o de una toma de decisión, ¿vale? Si en ese momento no se había tomado la decisión, tiene sentido invocarlo. Si ya se ha tomado una decisión, pues ya el secreto de la confidencialidad parece un poco excesivo. Hace poco nosotros hemos tenido un caso que, hasta donde yo sé ahora mismo, todavía no ha sido recurrido ante los tribunales. Era en la Comunidad Autónoma de Extremadura
las antiguas cámaras agrarias, bueno, esas ya desaparecieron, las cámaras agrarias, entonces hubo en su día, en el año 98, un procedimiento por el cual unas cámaras agrarias revirtieron en el patrimonio de dos sindicatos en su ámbito territorial en Extremadura. Entonces, alguien quería acceder a la información que se había llevado al Consejo de Gobierno en el año 98 para ver de qué información se disponía. Disponía el Gobierno de la Junta de Extremadura para resolver sobre ese revertimiento, bueno, sobre esa devolución del patrimonio a los sindicatos. Entonces, la Junta dijo que no se podía dar la información porque había una confidencialidad, porque todos los asuntos que van al Consejo de Ministros, en este caso al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues están sometidos al límite de la confidencialidad. En realidad lo que dice, a ver, aquí como siempre todo es opinable, lo que dice, por ejemplo, la Ley de Gobierno es que lo que son secretas es la deliberación del Consejo de Ministros, no tanto la información. En la ley de la Comunidad de Madrid también hemos tenido esos casos, pero claro, aquí estamos hablando del año 98. Decir que sigue siendo confidencial algo del año 98 y ya está, es decir, si hubiera algún delito, cosa que dudo, pues la habrá prescrito, seguir invocando ese límite 20 y tantos años después parece un exceso. Nosotros dictaminamos en favor de que se diera el acceso a la información y hasta donde yo sé, todavía no ha sido recurrido ante los tribunales. Yo creo que todavía están en plazo, porque tienen 2 meses desde que nosotros dictamos resolución. A mí no me extrañaría que esa la recurrieran y bueno, pues si lo recurren, pues veremos a ver qué dicen los tribunales, ¿no? Pero yo entiendo que puede tener sentido ahora mismo, o sea, si mañana va al Consejo de Ministros una información, pues bueno, puedes pensar que es confidencial, pero hombre, 20 y tantos años después parece un poco excesivo. Y el último límite es el de la protección del medio ambiente. Este es el único límite, primero, que no está en el Convenio Europeo de Derecho de Acceso a los Documentos Públicos. Este es un límite que ha incluido el legislador español. Y yo reconozco que no he visto ningún límite, o sea, no ha llegado a mí ninguna reclamación en la que haya sido invocado este límite. Y a mí me cuesta imaginar cuándo se puede invocar este límite. Yo creo que puede ser, a lo mejor, pensar en que alguien quiera conocer el hábitat de determinadas especies animales, que pienses que a lo mejor quiere esa información porque quiere cazar el urogallo en Asturias. Entonces, piensas que es más importante proteger al urogallo que hacer la información. Más allá de ese límite, yo reconozco que me cuesta mucho encontrar el límite de la protección del medio ambiente en el caso de que se solicite una información. Pero bueno, a lo mejor ese caso es el que os puedo decir. O yo qué sé, o pedir dónde están determinados hábitats naturales y tal, que se pueda perjudicar porque se quiera instalar ahí. Pero yo creo que eso iría más por otro lado, iría el tema de la evaluación de impacto medioambiental. Es decir, yo qué sé, si se quiere poner un polígono industrial a las afueras de una localidad o algo así que puedas... Pero, no sé, yo, como os digo, más allá de ese caso, no se me ocurren muchos más y luego además nunca he visto la invocación de ese límite en ninguna por parte de la administración. Algo os he dicho ya de este tema, es una aplicación potestativa. La ley dice dice el derecho de acceso podrá limitarse cuando concurran alguno de los límites que acabamos de ver. Y luego tiene que estar justificada y proporcionada. Y luego la ley lo que dice es que tienes que hacer 2 test. El test del daño y el test del interés público. El test del daño lo que te dice es que tienes que ver, a ver, tu administración te llega una solicitud de información de una persona
y quiere conocer una información. Entonces, tú tienes que decir, vale, esta información afecta a algún límite, afecta a alguna otra entidad, a la propia administración, a otra administración. Es decir, se produce un daño, tienes que hacer ese test. Tienes que justificar que se produce un daño. Y tienes que explicar bien cuál es el daño y en qué medida se va a producir si tú das el acceso a esa información. Ese, digamos que es un primer filtro. Pero luego tienes que tener un segundo filtro, que es el filtro del interés público. Es decir, vale, esto va a producir ese daño concreto a esta persona o a esta entidad. Pero hay un bien superior, un bien jurídico superior, que es el interés público en conceder esa información. Os voy a poner un caso concreto. Por ejemplo, ahora con el COVID se ha producido, pues querían conocer los datos de, por ejemplo, esto era una comunidad autónoma, bueno, no pasa nada por decirlo, la comunidad autónoma de Asturias está dividida en varias áreas de salud y querían conocer los datos de fallecimientos en esa área de salud concreta, ¿vale? Porque luego investigando, pues durante un momento fue la que tenía datos más altos de mortandad, etc. Entonces, querían conocer los datos. Ahí se produce un daño para la sanidad, se produce un daño, pero también hay un interés público en conocer por qué, bueno, a lo mejor no tanto conocer por qué, pero conocer si verdaderamente en esa área de salud el COVID tuvo mayor incidencia que en otras, a lo mejor porque está mal configurada la red sanitaria, etc. Ahí hay un interés público en conocerlo. Igual que nosotros también entendemos que existe un interés público, por ejemplo, otra información que se nos ha solicitado es el acceso a todas las inspecciones y sanciones que se han producido en materia de seguridad alimentaria a centros de restauración. No solamente bares y restaurantes, sino, o sea, no solamente bares y restaurantes que penséis que nos viene a todos a la cabeza, sino también pues, la cafetería de aquí de la facultad o en un colegio o en un hospital, ¿no? Si ha habido investigaciones en materia de seguridad alimentaria, pues hay que conocerlo. Que eso va a dañar, aquí tenéis no solamente los intereses económicos comerciales, es decir, si al final el bar Pepito de esta localidad ha sido sancionado, pues indudablemente le afecta a su buen nombre, ahí hay un daño, pero también hay un interés público. Es decir, tenemos derecho, tenemos nosotros a conocer, y es un tema de seguridad, de sanidad pública, de seguridad pública, conocer, en fin, si se ha impuesto una sanción, pues hombre, conocer que si tú vas a ese restaurante, pues saben que ha sido sancionado. Parece que es un tema que tiene la suficiente entidad y suficiente interés público como para que se conozca la información. Lo mismo en residencias de la Comunidad de Madrid, también una información que se solicitó era las sanciones que se habían impuesto a residencias tanto públicas como privadas de la red asistencial de la Comunidad de Madrid, a residencias de ancianos. Eso afectaba, producía un daño a la residencia, la que sea. Sí, pero hay un interés público que entendemos que es superior y que una vez que ha pasado el test del daño, porque queda claro que se produce un daño, luego tienes que hacer el test del interés público, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es lo que os decía antes de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es lo que tiene que inspirar la ley de transparencia y el acceso a la información. ¿Existe un interés público en conocer esa información? Pues, sí. Por ejemplo, otro caso que siempre que digo yo mucho y que suele llevar a la hilaridad, aunque tiene una parte... Nos llegó una vez una solicitud de acceso a la información pública de una persona que quería conocer el listado de las personas que habían presentado en una determinada fecha sus TFMs ante una universidad madrileña. No era la Complutense. Quería conocerlo en una determinada materia. Pues, al principio era información pública, porque bueno, pues es información en poder de un sujeto obligado por la ley que dispone de ella en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Pues nos dijo la universidad
que la persona que quería conocer la información lo quería conocer porque había ido, ya os anticipo, bueno, había coincidido con una chica en el tren de cercanías, se había puesto a hablar con ella, entonces la chica le había decir, no, pues estoy preparando el TFM, lo voy a defender hoy, lo defiendo el día 17 de mayo. ¿Y sobre qué lo haces? No, sobre información, sobre algo de... Le debió dar la información. ¿Qué pasó? Ese señor le debió de gustar la chica y lo que quería era conocer su nombre para luego volver a contactar con ella. Eso nos lo dijo la universidad, que había ido el señor por allí, que estaba como muy nervioso, que se había puesto a hablar de malas maneras a los funcionarios, al personal administrativo de ahí de la universidad, y lo que quería era la información porque le había gustado la chica y no tenía su teléfono. Entonces, hombre, hay mucho interés público, parece que no hay, ¿no? Ese es un caso, afortunadamente, bueno, pues, conocimos esa información porque si no, a lo mejor nos habíamos planteado darla. Ahí, aparte de que no existe un interés público, eso sería lo que se consideraría una información abusiva, una solicitud abusiva, porque ahí no hay ningún interés público. No hay. Es un interés. La ley, a ver, la ley no quita el interés particular. De hecho, los tribunales de justicia han dicho que no se puede apreciar que la ausencia de interés público sea por sí solo causa para desestimar una solicitud. ¿De acuerdo? Pero, hombre, en este caso, que os digo del que quería contactar con la chica, pues interés público no había ninguno. Pero bueno, a lo mejor si uno quiere ver su expediente personal por lo que sea y tampoco hay un interés verdaderamente público, es más un interés particular, ¿no? Pues lo que han dicho los tribunales de justicia es que lo que no puede tampoco es incluir ni nosotros como aplicadores de la ley ni las entidades públicas a las que se le aplica tampoco pueden incluir una nueva causa de inadmisión que sea simplemente el interés particular. Como os decía antes, el tema de los límites de carácter de la protección de los datos de carácter personal es distinto. De hecho, nosotros solamente, como os decía antes, solamente hemos dictado un criterio interpretativo sobre el límite de los intereses económicos y comerciales, pero sí que no tenemos dictado uno sobre aplicación general de los límites. Entonces, lo que nosotros decimos es que cuando te llega una solicitud, al que le llega la solicitud, aquí en la universidad, lo primero que hay que ver es si hay algún dato de carácter personal aplicable. Si no hay ningún dato de carácter personal que resulte afectado, se pasaría a los límites del artículo 14. Pero siempre el primer filtro es el de los datos de carácter personal. Y en los datos de carácter personal, la ley establece diferentes niveles en función del tipo de dato de carácter personal de que se trate. Es decir, cuando son datos de ideología, afiliación sindical, de religión o creencias, tiene que haber una autorización de acceso con consentimiento expreso y por escrito de la persona afectada. A ver, si esa persona ya ha hecho públicos esos datos con anterioridad, pues no sería necesario ese consentimiento. Es decir, el secretario general de UGT o el presidente de la conferencia episcopal, pues me parece que en el caso del presidente de la conferencia episcopal se revele información sobre sus creencias religiosas, cuando todos sabemos que es sacerdote de la Iglesia Católica, o que está el secretario general de la UGT o de comisiones obreras, pues tampoco parece que revelemos ninguna información si decimos que está afiliado a ese sindicato, ¿no? Si ya se ha hecho pública la información, no sería necesario el consentimiento por escrito y expreso. Si son datos de origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, sería consentimiento expreso o que exista una norma con rango de ley que ampare el acceso a esa información. Aquí tenéis que pensar ya que ahora con el tema de los datos biométricos, pues hemos ido ya un poco más allá de lo que había antes, ¿no? Lo del acceso, lo del iris, o la huella dactilar, ¿no? Pues ahí hay que ir ya no solamente vamos a los datos clásicos de origen racial, etcétera, salud, vida sexual, sino también vamos ya más allá, como consecuencia de los adelantos informáticos, pues ya se puede acceder también a los datos del iris o de la huella biométrica, ¿no?
Si son datos meramente identificativos, pues la regla general, lo que dice la ley, es que tienes que conceder el acceso. Es decir, a mí, si el dato simplemente es Gonzalo Gómez de Villalobos, está en el Consejo de Transparencia y es el director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales, pues eso simplemente es un dato meramente identificativo mío como funcionario público. A eso, cuando se pide esa información, la regla general es que es el acceso. Si hay datos de carácter personal, pero no son especialmente protegidos, no son los que hemos visto antes de afiliación sindical, de orientación sexual, de creencias, etcétera, pues ahí lo que tiene que hacer, una vez más, como antes con los límites, es ponderarlo. Es decir, tengo que ponderar si yo doy el acceso a esa información, estoy dando datos de carácter personal de una persona, tengo que ponderar si ese perjuicio pues, pesa más que el interés en conocer el acceso a la información. Aquí lo que nosotros hemos dicho en un criterio interpretativo se refería al acceso a los datos retributivos de las personas, de los funcionarios públicos o empleados públicos y también del acceso a la información contenida en las relaciones de puestos de trabajo. Aquí lo que nosotros hemos dicho es que cuanto más alto es el nivel administrativo de una persona en esa administración, hay más interés en conocer esa información. Los niveles más altos en la administración, no sé si estáis familiarizados, el nivel más alto al que llega un funcionario público es el nivel 30. Hay niveles del 1 al 30, bueno, ya no hay niveles del 1 al 30, pero bueno. Entonces, los niveles más altos, las personas que tienen un nivel 30, un nivel 29 o un nivel 28, se entiende que tienes que dar la información de esa persona. Si ya son niveles más bajos y por tanto tienen menos incidencia en la toma de decisiones de la administración, no deberías dar esa información. De nivel 28 para arriba, cuando son nombrados por libre designación, cuando están cerca del responsable político, cuando toman decisiones, en ese caso se entiende que debe primar el acceso a la información. Si no está en ese caso, pues primaría más la protección de datos de carácter personal. También puedes dar la información sin necesidad de que digas que disocien los datos. Tú puedes dar la información de esta persona, este nivel administrativo gana tanto, pero no digas que se llama Pepito, Fulanito, Menéndez, Rodríguez, ¿no? Das la información, pero no das la persona. Esto, por ejemplo, se dio en el caso antes. Es un caso que sirve para los límites anteriores de seguridad nacional y de defensa. Hay una fuerza aérea que es el Grupo 45, son unas líneas, son unos aviones del ejército en los cuales viaja la familia real, ¿no? Entonces se pedía información sobre los viajes realizados y sobre las personas que habían acompañado. Pues, hombre, se dio información sobre el número de personas que formaban parte de la escolta de los reyes y la familia real, pero no se daba la información. A fin de cuentas, tú puedes tener interés en saber que hay 7 personas que acompañan a la familia real en el dispositivo de seguridad, pero tampoco te hace falta verdaderamente conocer los nombres y apellidos de cada uno de ellos. Pues, puedes dar la información, no es exactamente el mismo caso, pero puedes anonimizar la información, puedes disociarla, ¿no? De manera que tú no identifiques a la persona con el cargo. Puedes dar esa información. Y luego también los límites de carácter personal afectan en el uso posterior que tú puedas dar de la información. Si tú das información sobre determinados datos de carácter personal de una persona, pues luego ese límite también es aplicable a la información que tú hagas uso después. No es lo mismo que se lo des a una persona que luego lo publiquéis, pidáis información sobre para un trabajo de investigación que a ti te sirva luego tal, o que luego tú lo difundas por las redes sociales, etc. En cualquier caso, lo que quiero que os quede claro es que los límites de carácter personal no solamente son aplicables cuando se va a conceder el acceso, sino luego en el tratamiento posterior que se haga de la información. Yo pensaba acabar sobre Yo tengo rollo para más, pero
se va a acabar sobre la 1 y entonces voy ya terminando, voy a saltarme esta parte. Sí que quería hablaros de las causas de inadmisión. Las causas de inadmisión son unos supuestos que establece la ley en los cuales la información no se da. Concurren una serie de circunstancias que hacen que el acceso no sea conveniente. ¿Cuáles son? Pues esas que tenéis ahí, ¿no? Cuando se trata de información que esté en curso de elaboración o publicación general. Por ejemplo, imaginad que la contratación menor. La contratación menor en unas entidades públicas, lo que dice la ley es que se puede publicar con carácter trimestral, ¿vale? Si tú a lo mejor estás pidiendo, ahora mismo estamos a 13 de diciembre, quiero los datos de todos los contratos menores que la Universidad Complutense haya firmado en el último trimestre del año 2021. Pues el acceso aquí te puede decir, mire, esa información yo todavía no la tengo, yo la voy a publicar, no sé cuándo lo publica la universidad, a lo mejor es publicarla en enero, febrero, marzo, a lo mejor a trimestre vencido. Ese sería un caso en el cual tú puedes inadmitir una solicitud porque está en curso de publicación, de elaboración o de publicación general. Otro caso es el de la información auxiliar o de apoyo, es decir, cuando se trata de información, bueno, pues la contenida en borradores, notas, etc. Es otro supuesto en lo cual pueden no concederse el acceso a determinada información. El tercero es cuando es necesaria una acción previa de reelaboración, cuando es una información que yo no tengo y tengo que elaborar expresamente para dar respuesta a un ciudadano que solicita la información. La cuarta es cuando, esta es otra que la ley incluye y que a mí me parece, digamos, bastante complicada que se dé en la realidad, porque tú puedes no tener la información, pero de ahí a que no sepas quién tiene la información, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, puede darse. Lo normal es no tener la información, pero sí que sepas a quién corresponde esa información, ¿no? Quién es el que la tiene. Y la última es las informaciones manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley. Sobre todos estos criterios, sobre todas las causas de inadmisión, nosotros hemos dictado criterios interpretativos, lo tenéis en nuestra página web. Y ahora os voy a explicar un poco cuándo concurren, porque al final, por lo menos en mi experiencia, se invocan más las causas de inadmisión que los límites. Se invocan más porque los límites los tienes que justificar y las causas de inadmisión no es tan clara, no tienes que hacer una justificación tan grande, ¿no? Hombre, también lo tienes que justificar, pero no podemos decir simplemente que es abusiva una solicitud. Tienes que justificarlo, pero digamos que es más fácil invocar las causas de inadmisión que los límites. Y por eso, por esta razón, en mi caso, al menos yo me encuentro ante más desestimaciones, ante más inadmisiones de solicitudes como consecuencia de la aplicación de estas causas de inadmisión que no de desestimaciones como consecuencia de la invocación o la presencia de los límites del artículo 14 que hemos visto antes. Esto lo voy a pasar. En curso de elaboración o publicación general, pues cuando la información se está elaborando, un contrato que, por ejemplo, hace poco nos llegó un contrato en la Comunidad de Madrid sobre un contrato que estaba firmando sobre el tema de aplicación informática en una determinada consejería. Pues esa licitación no había terminado, estaban queriendo acceder a información que todavía pues, se estaba elaborando, no estaba terminada. Se invocó esa causa de inadmisión. U otra es porque eso, lo que os comentaba antes de la información que todavía se tiene que publicar. Entonces, lo que no vale aquí tampoco, lo que nosotros siempre pedimos es que digan un tiempo en el que, estimado en el que esa información va a estar publicada, ¿no? Y también decimos, aunque aceptemos la causa de inadmisión, dejamos claro que una vez que esa información ya esté publicada, es información pública y cualquier persona podrá acceder a ella. O
sea, en este momento concurre esta causa de inadmisión, pero digamos que es una causa de inadmisión que con el tiempo va a desaparecer. Una vez que desaparezca ya es información pública y ya se puede solicitar. Ya no puedes volver a invocar esa causa de inadmisión. Tienes que decir cuándo, un plazo concreto y no dilatado en el tiempo. La información auxiliar o de apoyo. ¿Cuándo entendemos que se da esta información? Pues cuando en un procedimiento administrativo, bueno, pues cuando se trata de información que contiene opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiestan la posición del órgano. Es decir, si es un procedimiento dentro del consejo y yo intercambio un correo electrónico con un compañero o una compañera y digo mi opinión, pues ese correo electrónico pues puede ser considerado, digamos que no implica no justifica la posición del órgano. Se puede aceptar que en ese caso la información será de apoyo. Cuando se trata de un texto preliminar, tú estás haciendo un determinado informe que tiene varias versiones, pues es un borrador inicial, eso se puede justificar como información auxiliar de apoyo. También se puede considerar información auxiliar de apoyo cuando es información preparatoria de la actividad del órgano o entidad. Cuando se refiere a comunicaciones internas que no forman parte del procedimiento. Pues aquí hemos tenido bastantes casos. Por ejemplo, en la universidad tuvimos casos de las valoraciones que se hacen por parte de la consejería de turno del ministerio sobre la actividad de una universidad o de un colegio. Se decía que eso eran comunicaciones internas, hombre, no, porque se hacen inspecciones y se hacen valoraciones. Eso no puede ser considerado información auxiliar de apoyo. O bien cuando se trata de informes que no son preceptivos y que no sean incorporados como justificación, como motivación de una decisión final. Esto sería, digamos, la explicación que nosotros hemos hecho, la descomposición que hemos hecho de la causa de inadmisión de la información auxiliar de apoyo. El de la reelaboración, que es muy habitual, lo encontramos mucho, ¿no? De hecho, hay administraciones que ya prácticamente te lo dicen por sistema, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hacen porque a lo mejor en el plazo de un mes no tienen tiempo y dicen, mira, decimos que es reelaboración y ganamos un poco de tiempo y tal. Entonces, aquí lo que ha dicho el Consejo y lo que ha dicho los tribunales de justicia es que reelaborar es volver a elaborar algo. Hemos utilizado el significado que da de reelaborar el diccionario de la Real Academia, que es volver a elaborar algo. Que reelaborar no es la mera agregación o la suma de datos, el mínimo tratamiento de los mismos. Muchas veces te dicen, no, es que a lo mejor no tienes la información. A veces la administración también es un poco cómoda. Quiere que la información diga, vale, le doy aquí, quito este filtro y ya me sale la información. A lo mejor no tienes que hacer eso y tienes que acudir a diferentes consejerías, a diferentes direcciones generales dentro de un ministerio y ya elaboras la información. Claro, no siempre tienes toda la información que pide el ciudadano, pero a lo mejor sí que la tienes diseminada. Lo que tienes que hacer es juntarla, ¿no? Pues, en fin. Bueno, los tribunales de justicia han dicho también que el derecho a la información no puede confundirse con el derecho al dato. Es decir, yo no tengo ese dato, claro, si no tiene el dato, pero lo podrá a lo mejor elaborar. Es decir, digamos que hay una línea fina entre lo que es acudir a diferentes vías en las que esté incluida la información o bien reelaborar. Es decir, este límite es más complicado, ¿no? Pero mi experiencia es que hay un abuso por parte de la administración a la hora de invocar este límite. Porque ya cualquier información que no tengas directamente dándole a una tecla, dándole al intro del ordenador, ya te dicen que es reelaboración. Muchas veces no es así. Igual que tampoco es reelaboración anonimizar la información. Muchas veces te dicen, mire, es que esto tengo que reelaborar porque tiene muchos datos de carácter personal y tengo que anonimizar la información. Ya, a ver, si la transparencia implica trabajo para la administración, pero, hombre, no usted por quitar unos nombres, por anonimizar unos contratos, por anonimizar unas actas, no está reelaborando la información. Igual que tampoco la está reelaborando si le pide una información muy voluminosa. Eso no es reelaborar. Esos son supuestos distintos.
la ley te admite que si es una solicitud voluminosa, porque es mucha información, en vez de un mes para resolver, usted tiene otro mes adicional. Eso no es reelaborar. Sí se entiende que es reelaborar cuando una información, la administración, la tengas que paralizar para que te dé esa información. Eso suele ser muy habitual en los ayuntamientos pequeños. Hay ayuntamientos que es que tiene un secretario de ayuntamiento, un auxiliar y ya está. Y el secretario de ayuntamiento, aparte de en ese ayuntamiento, trabaja en 3 o 4 más de la zona, con lo cual va una vez a la semana al ayuntamiento. Entonces, claro, si tú le pides una información enorme a la administración, pues la colapsas, ¿no? Pues, en ese caso, pues se entiende que sí que puede proporcionarse, que sí que se puede invocar esa causa de inadmisión. Y por último, la última causa, que es manifiestamente repetitiva, es una única causa, pero en realidad, digamos, porque es un único apartado de la ley, apartado E del artículo 18.1, pero dice dos: por un lado que sea manifiestamente repetitiva y por otro lado que sea tenga carácter abusivo no justificado con el carácter con los principios de la ley. Por ejemplo, manifiestamente repetitiva. Si tú has pedido una información y ya te han contestado, pues puedes volver a pedir la misma si no ha habido ninguna modificación. Coincide con nota que haya presentado y ya te han dicho que no puedes volver a pedir la misma información. Otra cosa es que digas, quiero los contratos de la universidad del año 2018, y luego pides los contratos del año 19 y luego pides los contratos del año 20. Es la misma información, porque son los contratos, pero estás pidiendo de años posteriores. No es la misma información. Pero si es la misma, ya te han dicho que no lo tienes, no puedes volver a pedir lo mismo. Vamos, puedes volver a pedirlo, pero puede decirte la administración que es manifiestamente repetitiva. Igual que es manifiestamente repetitiva, si la diriges al mismo órgano en plazos inferiores a... Imaginaos que tienes un mes, le pides el 1 de diciembre una información al ayuntamiento de Collado Guillardo y el 20 de diciembre se la vuelves a pedir y le pides la misma. Hombre, es manifiestamente repetitiva, pues tiene un mes, todavía no te ha transcurrido ese mes y la información no te la has suministrado. O bien cuando sea de respuesta imposible. Si tú ya has dicho que es que esa información es imposible y que no la tienes, pues si la vuelves a pedir, te podrán decir que es manifiestamente repetitiva. Abusiva, pues si conocéis algo de derecho, el artículo 7 del Código Civil habla del abuso de derecho, ¿no? Cuando tú tienes un derecho, pero tu forma de ejercitarlo, digamos, supera los límites mínimos, los límites básicos del ejercicio de un derecho, se entiende que haces abuso de derecho. Pues ese mismo abuso de derecho es aplicable a esta causa de inadmisión. Y también es invocable cuando se contraria a las normas y a las costumbres de buena fe, cuando suponga un riesgo para los derechos de tercero, cuando requiera un tratamiento económico para realizar la gestión de esa administración. Esa última lo tenemos mucho. Nosotros tenemos un cliente nuestro habitual que se ha dedicado a pedir en ayuntamientos muy pequeños todas las licencias urbanísticas concedidas desde el año 2010 al año 2020. Claro, una licencia en un ayuntamiento, cualquier licencia de obra, menos imaginaos que queréis que pues en una casa de vuestros abuelos se quiere hacer una obra, pues tiene que pedir una licencia. Entonces, claro, estos son cientos de expedientes. Si a cientos de expedientes en un año, si son cientos de expedientes en un año y lo pides de 10 años, estamos hablando de miles. Entonces, claro, si lo pides a un ayuntamiento pequeño, a lo mejor ¿cuánto tiempo puede tardar un ayuntamiento en preparar esa información? La información la tiene, pero claro, colapsas la administración. En ese caso parece lógico invocar como causa de inadmisión la causa abusiva. Un poco para que os hagáis una idea, esta es información que está en el portal de transparencia de la Administración General del Estado. ¿Vale? No sé si habéis accedido alguna vez al portal de transparencia. Esos son datos que salen del portal de transparencia. Están un poco desvirtuados desde mi punto de vista, porque aparte de las causas de inadmisión, lo mezcla con otras cosas que no son propiamente causas de inadmisión. Es la disposición adicional primera. Es lo que os comentaba antes, por ejemplo, de un concejal que pide una información, o que se pide información de carácter catastral, o que se pide información de carácter medioambiental. Esa sería esta causa, la causa del 19.1a, 19, la disposición adicional primera, apartado segundo.
Lo cual no son tantas las, digamos que no es que ese 21%, esa 1 de cada 5, no es tanto de las causas de inadmisión propiamente dichas del artículo 18 que acabamos de ver, sino también los supuestos en los cuales no se aplica la ley de transparencia, sino la ley de carácter medioambiental o la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué la ley de procedimiento administrativo? Porque la ley de transparencia dice que si se trata de acceder por parte de un interesado a una información en un procedimiento administrativo que esté en curso y que se trate de información relativa a ese procedimiento administrativo, no se aplica la ley de transparencia, sino que se aplica la ley propia del procedimiento administrativo. Este es un caso dudoso y que, en fin, que genera cierta polémica, porque si yo pido, por la ley de transparencia, si yo pido la información a través de la ley de procedimiento administrativo y no me la da la administración y yo acudo a través de la ley de transparencia, la administración puede decir, no, usted tiene que ir a la ley de procedimiento administrativo. No se lo voy a dar por la ley de transparencia. Pero si yo se lo digo a mi mujer o se lo digo a un amigo mío que quiere acceder a la información mía en un procedimiento administrativo, con la ley de transparencia en la mano le tienen que dar la información. Entonces, al final, es un poco contradictorio que yo, información mía, no pueda acceder por la ley de transparencia y un amigo mío sí que puede hacer. Pero bueno, lo que yo quería enseñaros eran las causas de inadmisión. Ahí tenéis los supuestos en los cuales resultan de mayor aplicación. El que más sale es el 18.1d, que yo creo que está indebidamente puesto, porque dudo que 1 de cada 5, dudo que tantas no se sepa quién tiene la información. Por lo menos puedes orientar al ciudadano hacia el departamento ministerial o el organismo público que puede tener la información. Pero bueno, estos son los datos que da el portal de transparencia. Estos datos yo los tengo de comunidades autónomas. Son datos más bien antiguos, ¿vale? Son datos, no los tengo actualizados. Pero los últimos datos que las comunidades autónomas nos presentaron al Consejo, no es porque tengan la obligación de presentarlos, sino simplemente porque todos se los pedimos y nos los dieron, decían estos datos. Que lo que más tenía era la reelaboración, como veis ahí, y también el 18.1d. También esto ha ido cambiando conforme nosotros. En un primer momento, por ejemplo, se invocaba, antes de que dictáramos la causa de inadmisión, de criterios interpretativos sobre determinada causa de inadmisión, se invocaba más. Una vez que ya dimos y explicamos cómo se podía justificar, cómo debía actuarse en ese sentido, iba bajando. En cualquier caso, las causas de inadmisión son bastante amplias. Un 11% de las solicitudes que le llegan a las administraciones se inadmiten por las causas del artículo 18. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo acceder a la información pública, el portal de transparencia, el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en algunos casos intento acoger casos cercanos, bueno, por un tema, primero el portal de transparencia, porque yo formo parte del sector público estatal, por tanto, el portal de transparencia lo consultamos con frecuencia, el Ayuntamiento de Madrid, supongo que la mayoría, muchos vivís en el municipio de Madrid, la Comunidad de Madrid, lo mismo. Un órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, que además es un órgano bastante transparente. Una empresa pública como es Correos. He intentado incluir en estos casos uno de cada uno de los supuestos del ámbito de aplicación subjetivo de la ley. El Congreso de los Diputados. Bueno, si tenéis interés, cogí estos ejemplos de la Universidad Complutense para que veáis cómo se accede a la información. Y ya por último, bueno, os voy a dar un dato estadístico de las reclamaciones que tenemos nosotros. Nosotros actuamos cuando un ciudadano solicita una determinada información y o bien no se le da o se le da de manera que no le satisface. Entonces, la ley establece como sustitutivo de un recurso administrativo una reclamación ante el Consejo de Transparencia. O sea, vosotros pedís una información a la Universidad Complutense, al ayuntamiento donde vivís o ministerio, no os da la información, tenéis luego un plazo de un mes para reclamar ante el Consejo de Transparencia.
Entonces, estas son las reclamaciones que a nosotros nos llegan, ¿no? Como veis, hay un aumento año a año. No tengo los datos cerrados a 2021. Esto es del ámbito de la Administración General del Estado, ¿vale? Luego voy a enseñar las que entran en mi ámbito con respecto a comunidades autónomas. Como veis, cada vez se ve un aumento del número de reclamaciones de los ciudadanos que han solicitado información, y eso trae también como consecuencia, es una consecuencia también de más solicitudes que los ciudadanos dirigen a la administración. Yo creo que el Consejo cada vez es más conocido, quizá como consecuencia del COVID pues se ha visto la información de que dispone la administración, ha habido casos como el caso de los expertos de sanidad para el tema del COVID, no sé. Yo creo que ha habido una suma de circunstancias que hacen que cada vez se solicite más información y como consecuencia de ello acaban más reclamaciones ante nosotros. Este año no os he incluido los datos de 2021, porque todavía no han terminado, pero os puedo decir que en la Administración General del Estado ya hay más de 1000 reclamaciones. Por primera vez de los años de funcionamiento del Consejo ya hemos superado las 1000 reclamaciones. Aquí tenéis por el sentido de las reclamaciones. Pues la mayor parte de las reclamaciones acaban en una estimación, un porcentaje también alto acaban desestimadas y otro porcentaje más o menos alto acaban inadmitidas. Ya otro tipo de finalización, de archivadas. Archivadas es cuando eso es bastante habitual, sobre todo es más habitual en mi ámbito, en el ámbito de comunidades autónomas y entidades locales. Lo que pasa muchas veces es que la administración en el plazo de un mes no responde, no resuelve. Y luego, cuando estás tramitando la reclamación, ya sí que resuelve. Entonces, le dan la información al ciudadano y el ciudadano desiste. Dice, oiga, me ha llegado ya la información, ya desiste. Entonces, se archiva la reclamación, se dicta una resolución, pero es de archivo. Es un porcentaje menor. Igual que es menor retroacción de actuaciones. La retroacción de actuaciones es cuando ha habido a lo mejor un vicio procedimental y lo que quieres es que que la solicitud vuelva al punto de inicio. Retrotraes, el procedimiento vuelve a empezar, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un caso menor, pero también que se da en nuestras reclamaciones. Estas son las del ámbito que yo llevo. Yo llevo, como os decía antes, Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. Como decía antes, Madrid lo he perdido como cliente y ahora tengo Baleares. Pero bueno, de esas 8 comunidades y ciudades autónomas, estas son las reclamaciones que yo he tenido. Como veis, año a año ha habido más. En el 2020 hubo algo menos, pero tenéis que tener en cuenta también que la administración estuvo cerrada 2 meses. Con lo cual, hubo 2 meses en los cuales no se presentó ninguna reclamación. Con lo cual, si lo miráis mes a mes, pues al final te salen 75 al mes en el año 2020 y algo menos en el año 2019. En el año 2021, como veis ahí, ya se ha disparado absolutamente, ya hemos pasado de 1000 y, bueno, pues la tendencia yo creo que es al alza. Es verdad también que había una serie de casos que han distorsionado un poco la reclamación, el número de reclamaciones. ¿Por qué os lo digo? Por ejemplo, en Extremadura y en otra comunidad, parece que tengo fijación con Extremadura, no para nada, pero bueno, me han salido varios ejemplos de Extremadura. Por ejemplo, en Extremadura lo que ha pasado es que una organización de carácter medioambiental ha pedido información sobre todos los festejos en ayuntamientos de Extremadura en los que hubiera habido muerte de vacas, vamos, de vacas, cabras, etc. Entonces han pedido el presupuesto de todas las fiestas en las que se hubiera utilizado ese tipo de animales, ¿no? Entonces han pedido a 150 ayuntamientos de Extremadura, por lo cual han sido 150 reclamaciones. Hubo otro caso de Cantabria, de otra asociación de carácter medioambiental que presentó un cuestionario con 70 preguntas a los ayuntamientos sobre el tratamiento que dan a los animales de compañía. Pero ese tipo de cosas pues te distorsionan las estadísticas. Claro, de repente, de golpe, Extremadura, que tenía unas 60, 70, 80 al año, este año se ha plantado
con 200 y pico. Cantabria igual. Pero bueno, en cualquier caso, aunque las cifras estén algo infladas, lo que está claro es que esto va en aumento, ¿no? Como podéis entender, pues Madrid, por un tema de población, es la que más reclamaciones hemos tenido, ¿no? Prácticamente Madrid tenía el 40% de las reclamaciones que teníamos nosotros, ¿no? Y luego le sigue Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha también tiene una distorsión, porque, por ejemplo, en este año llevamos solamente de un reclamante llevamos 160 reclamaciones. O sea, hay un reclamante que solamente él lleva ya el 10%, más del 10%, el 15% de todas las reclamaciones. Y se suele centrar en ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene esos datos tan amplios y tiene un ciudadano PIT que presenta, vamos, un porcentaje muy grande. Y luego hay casos curiosos, ¿no? Cantabria tiene la mitad de población que Asturias y tiene más reclamaciones. Tiene las mismas también que Extremadura, teniendo mucha menos población. Castilla-La Mancha sí que tiene población grande, etcétera. Suele ir relacionado el tema de población con el número de reclamaciones, pero bueno, no siempre es así. Y luego hay un caso curioso, Ceuta no existe. Ceuta hay 69, pero vamos, hace que no tenemos una reclamación de Ceuta. En todo 2021 no hemos tenido ni una. Y en cambio en Melilla, pues sí que tiene más. En fin, hay casos curiosos. La Rioja ha subido también, pero porque tuvo también otra tema medioambiental, también tuvieron muchas reclamaciones seguidas, pero La Rioja pues es otra comunidad con poca conflictividad. Y aquí es un poco los temas que nos entran, ¿no? La mayor parte de los temas que nos entran son de esa categoría que veis ahí de varios otros, porque intentamos coger las categorías que decía la ley y no respondía al ciudadano, no le interesaba al final las categorías de publicidad activa, preguntaba otras cosas, entonces al final tenemos ahí un cajón desastre de varios otros que sigue quedando un poco inflado, aunque bueno, cada vez hemos ido acortando un poco más. Tenemos muchos temas de urbanismo, tenemos muchos temas de contratación, hemos abierto el tema de COVID-19, aunque no hay demasiado, de educación, de expedientes hay muchos. Si queréis más información en el ámbito de la Administración General del Estado, lo tenéis en el portal de transparencia. En el portal de transparencia tenéis información sobre cuáles son la materia, la temática que más interesa a los ciudadanos. Yo os he cogido aquí las de mi ámbito. Y aquí tenéis, cuando nosotros dictamos la resolución, este es el ámbito de comunidades autónomas. Si os habéis fijado, veis que el porcentaje de estimaciones es más amplio que la Administración General del Estado. La razón fundamental es que la Administración General del Estado suele responder a las alegaciones, presenta una reclamación, una solicitud, le das la información al ciudadano o no se la das, y reclama ante nosotros, y luego nosotros en el procedimiento de la reclamación nos contestan. ¿Qué es lo que sucede? En mi casa hay muchos que son ayuntamientos pequeños. Yo pido luego alegaciones y el ayuntamiento no me da la información. Entonces, claro, si pide un contrato, si pide un presupuesto, si pide un contrato, si pide un expediente administrativo y primero no contesta a la administración porque no le contesta al ciudadano y luego no nos contestan alegaciones, pues yo lo único que dispongo es de una solicitud de alguien que pide algo que es información pública. Y la ley, como os he dicho varias veces a lo largo de mi exposición, dice que la regla general es conceder el acceso. Si yo tengo alguien que pide información pública y no tengo ninguna alegación de límite, de causa de inadmisión ni nada, pues mi regla general es conceder el acceso. Por eso yo tengo tanta estimación. Prácticamente la mitad de lo que me llega lo estimo. Por otro lado, yo tengo mucha inadmitida. Veis que tengo mucha inadmitida que antes en la Administración General del Estado no había tanta. ¿Por qué yo tengo tanta inadmitida? Porque tengo muchas de concejales. Tengo muchas de cargos electos de ayuntamientos. Muchas. Entonces, claro, el porcentaje de inadmisiones sube mucho. Y también tengo mucha más archivo de
mucho más archivo. ¿Por qué? Porque la administración no resuelve en plazo y luego aprovechan, por las razones que sea, aprovechan. Verme bien, durante la tramitación se le da la información. Como además tenemos 3 meses para resolver las reclamaciones, en ese plazo suele ser habitual que dé la información. Por ejemplo, este caso que os ponía ahora mismo del que pedía los datos sobre los presupuestos en fiestas en los que se hubieran utilizado los reses y tal, pues muchas de esas solicitudes que en su momento no se respondieron por los ayuntamientos se están respondiendo ahora, con lo cual yo voy a tener un porcentaje de esas 150, prácticamente un tercio van a ser archivo, porque en este momento el ayuntamiento que sea de la provincia de Extremadura va a conceder la información ahora. Pues el ciudadano nos dice, oiga, me ha llegado la información, desisto. Pues yo por eso tengo, como veis, los datos no son equivalentes en la AGE en los míos, ¿no? Yo tengo más estimaciones, yo tengo más inadmisiones y tengo más archivos, ¿no? Y en cambio tengo menos desestimaciones. Y yo por mi parte, pues no tengo nada más. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues alguna de las que, o Ana, las que quedaban en la intervención anterior de mi compañera, pues las tenéis ahí. Pues las tenéis ahí. Podéis hacérmela. He dicho las tenéis ahí porque estaba pensando que en la página del Consejo tenéis más información, tenéis publicados los criterios, tenéis un apartado de transparencia nuestro si queréis conocer más información sobre el Consejo, tenéis las resoluciones anonimizadas, tenéis las sentencias, los procedimientos judiciales. Si queréis más información tenéis ahí. Si queréis escribirme a mí, pues mi dirección es gonzalo.gomez@consejodetransparencia.es. Pues nada, si no tiene nada que yo agradeceros vuestra atención, vuestra presencia y nada, deciros eso, que yo estoy a vuestra disposición. Si algún día tenéis más información que queréis saber, en la página web del Consejo salen nuestras caras, salen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico. Pero si tenéis alguna duda, consultad la página del Consejo y podéis dirigiros a mí, podéis dirigiros y pedirme lo que estiméis oportuno. Y nada, pues muchas gracias.